En la noche de Halloween de 1993, el vibrante corazón de Hollywood latía con una energía peculiar. Las calles de West Hollywood, usualmente un torbellino de aspiraciones y sueños, se cubrieron con un velo de misterio, un presagio silencioso de lo que estaba por venir. No era solo la festividad, era una tensión inaudita que flotaba en el aire, especialmente alrededor de un club nocturno en Sunset Strip, un lugar que pronto se convertiría en el epicentro de una tragedia que conmocionaría al mundo. Nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado que en cuestión de horas, la promesa más brillante de una generación se apagaría para siempre, dejando un vacío irreemplazable y una estela de preguntas sin respuesta. Era la historia de un joven que, a pesar de su luz deslumbrante, cargaba con sombras invisibles, un alma sensible atrapada en la vorágine de una industria que devora a sus hijos más talentosos. Su nombre era River Phoenix, y su muerte no fue solo un accidente. Fue el crudo desenlace de una vida vivida al límite, una advertencia silenciosa sobre los peligros ocultos detrás del brillo de las estrellas, un eco que aún resuena en los pasillos oscuros de la fama. Esa noche el telón cayó sobre un acto final que nadie quería ver. Un guión improvisado por el destino que se escribió con lágrimas y desesperación, y que dejó a todos preguntándose, ¿cómo pudo suceder? ¿Cómo es posible que una vida tan llena de promesas se extinguiera tan abruptamente, tan inesperadamente, tan trágicamente? La respuesta a esa pregunta no es sencilla, ni tampoco está exenta de dolor. No se trata de un simple error o una fatalidad aislada. Es la culminación de una serie de factores, una tormenta perfecta que se gestó en los recovecos del estrellato, en la presión implacable de ser un ícono en la búsqueda de la evasión, y en la vulnerabilidad de un espíritu demasiado puro para un mundo tan implacable. El crack central, la herida que nunca sanaría, se abriría frente a las puertas del Viper Room, ese infame club que se convertiría en el escenario de su último aliento. Allí, entre el bullicio de la música y las sombras de la noche, River Phoenix, el actor, el músico, el activista, el alma compleja y atormentada, se desvanecería dejando a su paso no solo el luto de sus seres queridos, sino también el desconcierto de millones que lo veían como un faro de esperanza y autenticidad. Su partida no fue un susurro. Fue un grito ahogado que resonó en cada rincón del planeta, forzándonos a mirar de frente las realidades más oscuras que se esconden bajo la alfombra roja de Hollywood. Para entender la magnitud de esta pérdida, debemos viajar en el tiempo, retroceder a la génesis de un ser extraordinario. River Jude Phoenix llegó al mundo en 1970 en el seno de una familia nómada casi bohemia, que deambulaba por Centro y Sudamérica como misioneros de una secta, los Niños de Dios. Una infancia marcada por la pobreza extrema, la inestabilidad y las experiencias traumáticas, que a pesar de todo forjaron en él una sensibilidad única y una conexión profunda con la naturaleza y la espiritualidad. Sus padres Arlene y John finalmente abandonaron la secta y se establecieron en Los Ángeles, rebautizándose como Phoenix, un símbolo de resurgimiento de las cenizas. Fue allí donde el destino comenzó a tejer su intrincada red. Con un talento innato que desafiaba su corta edad, River y sus hermanos Rain Joaquin Liberty y Summer fueron alentados a explorar sus inclinaciones artísticas. River, con su mirada intensa y su carisma natural, no tardó en destacar. Su debut en la televisión llegó con pequeños papeles, pero fue en el cine donde su estrella comenzó a brillar con una intensidad cegadora. En 1986, con tan solo 16 años, River Phoenix cautivó al mundo entero con su interpretación de Chris Chambers en Stand By Me. No era solo un papel, era una encarnación. Su Chris era vulnerable, sabio, atormentado por un futuro incierto, pero anclado en una lealtad inquebrantable. La película, una oda a la amistad y la pérdida de la inocencia, se convirtió en un clásico instantáneo y catapultó a River a la estratosfera de la fama. Pero River no era un actor más. Era un artista comprometido, un alma vieja atrapada en un cuerpo joven. Su veganismo estricto, adoptado desde los 7 años, no era una moda sino una convicción profunda, un reflejo de su ética y su compasión por todos los seres vivos. Se convirtió en un ferviente activista por los derechos de los animales y el medio ambiente, usando su creciente plataforma para abogar por causas que realmente le importaban. Su música, con su banda Alekas Attic, era otra extensión de su alma, una forma de expresar sus pensamientos y emociones más íntimos. Era un espíritu libre, un soñador, un poeta con una guitarra y una misión. Después de Stand By Me,
Su carrera despegó a una velocidad vertiginosa. Trabajó con directores de la talla de Peter Weir en The Mosquito Coast, donde compartió pantalla con Harrison Ford, quien lo describió como un joven con un talento increíble. En Running on Empty, 1988, su interpretación de Danny Pope, un adolescente que vive a la fuga con sus padres radicales, le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto, convirtiéndolo en uno de los actores más jóvenes en recibir tal reconocimiento. El mundo del cine estaba a sus pies, y River, con su mezcla de vulnerabilidad y fuerza, se perfilaba como el relevo generacional, el James Dean de los 90, pero con una conciencia social que lo elevaba por encima del mero estrellato. Su papel como el joven Indiana Jones en Indiana Jones y la Última Cruzada, 1989, lo consolidó como un rostro familiar para millones, un héroe de aventuras con un toque de picardía y encanto. Pero fue en My Own Private Idaho, 1991, bajo la dirección de Gus Van Sant, donde River Phoenix alcanzó la cúspide de su arte. Interpretando a Mike Waters, un prostituto callejero narcoléptico, en busca de su madre River, entregó una actuación cruda, desgarradora y profundamente humana. Su vulnerabilidad en pantalla era palpable, su capacidad para transmitir la soledad y el anhelo era hipnotizante. Esta película, un hito en el cine independiente y LGBTQ, no solo le valió el premio al mejor actor en el Festival de Venecia, sino que también lo consagró como un actor de método, un artista dispuesto a sumergirse en las profundidades de sus personajes, sin miedo a explorar los rincones más oscuros del alma humana. El mundo lo adoraba. Era el chico guapo, talentoso, consciente del futuro de Hollywood. Pero detrás de esa fachada de perfección, bajo el brillo de los focos y los aplausos ensordecedores, se gestaba una tormenta. Las presiones de la fama. La exposición constante, la búsqueda de la identidad. En un mundo que constantemente lo definía, comenzaron a pasar factura. Las semillas de su trágico final, sembradas quizás desde su infancia errante y desestructurada, empezaban a germinar en la tierra fértil de la ansiedad y la soledad, a pesar de estar rodeado de admiración y afecto. Era un alma demasiado sensible para el peso de su propia leyenda, un espíritu que anhelaba la paz y la autenticidad, en un universo que solo le ofrecía el espejismo del éxito. Y así llegamos a la noche del 30 al 31 de octubre de 1923. Halloween. Una fecha que se grabaría a fuego en la memoria colectiva, no por sus disfraces y dulces, sino por la tragedia que se desataría. River Phoenix, de apenas 23 años, se encontraba en Los Ángeles, en el epicentro de la meca del cine que tanto amaba, y quizás tanto lo agotaba. Esa noche, junto a su novia, la actriz Samantha Mathis, y sus hermanos Joaquín y Rain, acudió al Viper Room, un club nocturno copropiedad de Johnny Depp. Un lugar de moda donde las estrellas se mezclaban con la oscuridad de la noche. El ambiente era eléctrico, cargado de música, risas y el inconfundible aroma a desenfreno que a menudo impregnaba los locales de Sunset Strip. Pero para River, la noche no era una celebración. Era una espiral descendente. Testigos de esa noche, cuyas voces aún resuenan con un tono de pesar, describieron a un River inquieto, errático, visiblemente incómodo, incluso enfermo. Había algo en su mirada, una ausencia, una desesperación velada que contrastaba brutalmente con la imagen pública del joven radiante y lleno de vida. Las horas avanzaban, y con ellas la salud de River se deterioraba de forma alarmante. Lo que comenzó como una noche de ocio y música se transformaba minuto a minuto en una pesadilla de la que no habría despertar. La música del Viper Room, que antes parecía vibrante, ahora sonaba como un requiem anticipado, un eco lejano de la tragedia que se cernía sobre ellos, invisible para la mayoría, pero ineludible para el destino. La vida de River Phoenix fue una sinfonía de contrastes, un ascenso meteórico que de forma cruel culminaría en una caída abrupta. Desde sus inicios, su trayectoria fue la de un prodigio. Con una ética de trabajo impecable y una sensibilidad actoral que trascendía la mera interpretación, River se abrió camino en la industria no por el glamour, sino por un genuino amor al arte. Era el chico que, a pesar de haber crecido en la pobreza, se negaba a dejarse deslumbrar por el oro de Hollywood. Su activismo, su veganismo, su música, todo era parte de un ser auténtico que buscaba la verdad en un mundo de artificios. Su pico artístico llegó con My Own Private Idaho, una película que no solo desafió las convenciones, sino que también mostró la audacia y la profundidad de su talento. Fue un momento de gloria, un testimonio de su capacidad para sumergirse en personajes complejos y darles vida con una honestidad brutal.
Sin embargo, el mismo mundo que lo elevaba, también lo acechaba. La fama, esa bestia insaciable, comenzó a exigir su precio. Los murmullos sobre su vida privada, las presiones de mantener una imagen perfecta, la constante exposición empezaron a erosionar su frágil equilibrio. La industria, con su ritmo implacable y sus tentaciones, se convirtió en un campo de batalla para su alma. Los rumores sobre el consumo de sustancias, inicialmente susurros discretos, se hicieron más insistentes. Había una desconexión creciente entre el River público, el ícono ético y consciente, y el River privado, un joven que luchaba con demonios internos, con la ansiedad y con la búsqueda de una paz que el estrellato no podía ofrecerle. Algunos amigos y colaboradores cercanos comenzaron a notar un cambio, una creciente oscuridad, una tendencia a la evasión que contrastaba con su naturaleza luminosa. El conflicto interno se intensificaba. Por un lado, su deseo de ser un ejemplo, de usar su voz para el bien. Por otro, la cruda realidad de una industria que a menudo glorifica el exceso y la autodestrucción. Su sensibilidad, que era su mayor fortaleza como actor, también lo hacía vulnerable a las presiones externas. La delgada línea entre la inmersión en un personaje y la pérdida de sí mismo se volvía cada vez más difusa. Se dice que para algunos de sus papeles más oscuros, River se sumergía tan profundamente que le costaba regresar a la realidad, una señal ominosa de la intensidad con la que vivía y actuaba. Y entonces llegó la noche del clímax, la noche de Halloween. El Viper Room se convirtió en el escenario final de su drama personal. Los detalles de esa noche son confusos, entretejidos con el pánico y el horror. Se sabe que River comenzó a sentirse mal, con espasmos y convulsiones. Sus hermanos y Samantha Mathis intentaron ayudarlo desesperadamente. Joaquín, en un acto de terror y amor fraterno, realizó la llamada al 911, una llamada que quedaría grabada en la historia como un testimonio desgarrador de la impotencia y la desesperación. En el audio se escucha la voz quebrada de Joaquín, pidiendo ayuda mientras River se retorcía en el suelo fuera del club. Era una escena de caos y angustia, un final brutalmente público para una vida que había sido en gran parte tan privada y reservada. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Los paramédicos llegaron, pero ya era demasiado tarde. River Phoenix fue declarado muerto en el centro médico Cedar Sinai a la 1:51 am del 31 de octubre de 1993. La causa oficial: insuficiencia cardíaca y pulmonar aguda, debido a una intoxicación por múltiples drogas, incluyendo cocaína y heroína. La noticia sacudió al mundo como un trueno en un cielo despejado. La conmoción fue universal. ¿Cómo podía ser? El chico dorado de Hollywood, el vegano, el activista, el puro, había sucumbido a las mismas sombras que tanto criticaba. Su muerte no fue solo la pérdida de un actor. Fue la pérdida de una promesa, de un ideal, de un futuro que nunca llegó a ser. Detrás de la fachada de la tragedia pública se escondían verdades aún más oscuras y dolorosas. Los informes iniciales, la histeria mediática y la autopsia posterior comenzaron a pintar un cuadro más complejo y perturbador de lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Samantha Mathis, su novia y compañera en sus últimas horas, ha hablado con el tiempo sobre el profundo estado de vulnerabilidad en el que se encontraba River. Ella reveló que él no era un usuario habitual de drogas, pero que esa noche, en el ambiente del Viper Room, algo salió terriblemente mal. Sabía que algo andaba mal esa noche, algo que no entendía. Confesó años después, añadiendo que la escena de las drogas en Hollywood era mucho más prevalente y peligrosa de lo que la gente imaginaba. La mezcla letal en su sistema no era el resultado de una adicción prolongada en el sentido tradicional, sino quizás de una decisión fatal en un momento de debilidad, una búsqueda desesperada de escape, o como sugieren algunos, una trágica inexperiencia con sustancias tan potentes. El desgarrador audio de la llamada al 911 de Joaquín Phoenix, con su voz de pánico y angustia, se convirtió en un símbolo de la desesperación. «Está teniendo convulsiones», gritaba mientras su hermano se debatía entre la vida y la muerte. Esta llamada no solo expuso la crudeza del momento, sino que también reveló el intenso amor y terror de una familia que veía cómo su pilar se desmoronaba ante sus ojos. Rain Phoenix, su hermana, intentaba practicarle respiración boca a boca, un intento desesperado por devolverle la vida. La familia, que había crecido en circunstancias tan inusuales, siempre había sido unida a un refugio en el caos de sus vidas. Ver a River, el hermano mayor, el protector, el ejemplo, en ese estado, fue una herida que nunca cerraría. La reacción de los medios fue brutal y, en muchos aspectos, hipócrita. El mismo sistema que lo había elevado a la categoría de ídolo
Ahora lo diseccionaba y lo juzgaba. Los tabloides se deleitaron con los detalles morbosos, ignorando su legado artístico y humanitario, en favor del sensacionalismo. De repente, el Chico de Oro se convertía en otra víctima de las drogas de Hollywood, una narrativa simplista que borraba la complejidad de su ser. Artistas como Flea de los Red Hot Chili Peppers, quien tocaba con River esa noche, y otros amigos cercanos, expresaron su dolor y su frustración ante la forma en que la historia fue contada, sintiendo que la esencia de River, su pureza y su lucha, se perdían en el circo mediático. Detrás de las cámaras, la verdad era que River había estado lidiando con una inmensa presión. Su compromiso con el veganismo y el activismo ambiental, aunque admirables, también lo colocaban en un pedestal, creando una expectativa de perfección que era imposible de mantener. Había una lucha interna constante entre su imagen pública de pureza y las realidades más oscuras que enfrentaba como joven en el ojo público. Se rumoreaba que en los meses previos a su muerte, River había estado bajo un estrés considerable, trabajando en varios proyectos y lidiando con las exigencias de su carrera musical. Algunos sugieren que la automedicación pudo haber sido un intento desesperado por encontrar alivio a la ansiedad y el agotamiento que lo consumían. La revelación de que no era un consumidor habitual, sino que la combinación letal pudo haber sido el resultado de una intoxicación aguda en una noche de excesos, añadió otra capa de tragedia. No era un adicto autodestructivo en el sentido clásico, sino un joven que en un momento de vulnerabilidad extrema, y quizás de desinformación, tomó una decisión fatal. La pregunta de quién le proporcionó las drogas esa noche sigue siendo un misterio sin resolver, un fantasma que persigue a aquellos que estuvieron cerca. El Viper Room cerró temporalmente sus puertas y se convirtió en un lugar de luto y controversia. La muerte de River Phoenix no fue solo una tragedia personal. Fue un espejo que reflejó las verdades incómodas de una industria que a menudo sacrifica a sus talentos más brillantes en el altar de la fama y el éxito, un recordatorio sombrío de que incluso las estrellas más luminosas pueden caer en la oscuridad más profunda. Más de 3 décadas después de aquella fatídica noche, la figura de River Phoenix sigue siendo un enigma, una leyenda envuelta en un velo de misterio y melancolía. Su legado, truncado de forma tan abrupta, no se mide solo por las películas que dejó, sino por el impacto que tuvo en aquellos que lo conocieron y en la cultura popular en general. Se convirtió en el eterno ¿qué hubiera pasado si? El artista que prometía revolucionar el cine con su sensibilidad única y su compromiso social. Los roles que nunca interpretó, las películas que nunca protagonizó, las canciones que nunca compuso, son fantasmas que persiguen la imaginación de sus admiradores y de la industria. Se rumorea que estaba en la lista corta para papeles icónicos que luego definieron carreras de otros actores. Su ausencia dejó un vacío irreemplazable, un silencio en el coro de voces auténticas de Hollywood. Su influencia, sin embargo, trascendió su propia vida. Fue pionero en la defensa del veganismo y los derechos de los animales, en un momento en que estas causas no eran tan mainstream. Su voz, aunque silenciada, sigue resonando en el movimiento ambientalista, inspirando a generaciones a adoptar un estilo de vida más consciente y ético. Su arte, especialmente en películas como My Own Private Idaho, abrió caminos para la exploración de temas complejos y personajes marginales, desafiando las normas de Hollywood y dejando una huella indeleble en el cine independiente. La percepción pública de River Phoenix ha evolucionado con el tiempo, pero la esencia de su tragedia permanece inalterada. Para muchos sigue siendo el símbolo de la inocencia perdida, el ángel caído de Hollywood, un recordatorio de que ni el talento más puro puede escapar a las garras de la oscuridad. Para otros es un mártir, una víctima de un sistema implacable que explota y consume a sus jóvenes talentos. Su historia se ha convertido en una advertencia, una fábula moderna sobre los peligros de la fama y la fragilidad del espíritu humano. Pero ¿qué nos queda de River Phoenix más allá de la tragedia? Nos queda la imagen de un joven con una mirada profunda, una sonrisa genuina y un corazón inmenso. Nos queda su arte que sigue conmoviendo y provocando. Nos queda la pregunta sin respuesta. ¿Podría haberse evitado? Hubo señales que se pasaron por alto. Las circunstancias exactas de esa noche, quién le dio las drogas, las conversaciones que se tuvieron, se han convertido en parte del folclore oscuro de Hollywood, secretos que quizás nunca se revelen por completo, o que están enterrados en la conciencia de quienes estuvieron allí. Su muerte no solo cerró un capítulo, sino que abrió un libro de preguntas que aún hoy, 3 décadas después, no tienen respuestas definitivas.
Si River Phoenix hubiera sobrevivido esa noche, ¿cómo habría cambiado el panorama del cine y la conciencia social? ¿Y qué nos dice su historia sobre el precio de la fama y la vulnerabilidad del alma, en un mundo que a menudo valora el brillo por encima de la sustancia? El sol de la mañana del 31 de octubre de 1983 se levantó sobre Los Ángeles bañando las calles con una luz que parecía ajena a la oscuridad que se había cernido sobre ellas. Pero la ciudad, y de hecho el mundo, ya no era el mismo. Se había perdido una voz, una presencia, un espíritu que prometía transformar el arte y la conciencia. La muerte de River Phoenix no fue solo una estadística ni un titular sensacionalista. Fue el eco de una promesa rota, el suspiro final de un alma que buscaba la verdad en un universo de ilusiones. Su partida dejó una cicatriz imborrable en el corazón de sus seres queridos, de sus fans, y de una industria que, a pesar de su brillo, a menudo se muestra implacable. Su vida fue un meteoro brillante y fugaz, que cruzó el firmamento de Hollywood, dejando una estela luminosa pero también una sombra profunda. Fue un visionario, un activista, un músico, pero sobre todo fue un actor con una capacidad asombrosa para tocar el alma de la audiencia, para mostrar la humanidad en sus formas más crudas y vulnerables. Su legado es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la delgada línea que separa el éxito de la tragedia, y de la importancia de proteger a aquellos que, a pesar de su fuerza en pantalla, son los más sensibles en la vida real. Hoy, cuando miramos sus películas, vemos no solo a un actor talentoso, sino a un espíritu que buscaba la autenticidad, que luchaba por un mundo mejor, que soñaba con la paz y la compasión. Su voz, aunque silenciada prematuramente, sigue resonando a través de su trabajo y de las causas que defendió con tanta pasión. Su historia es un lamento, una balada triste sobre el precio de la fama y la búsqueda de identidad en un mundo que a menudo exige que uno se convierta en algo que no es. Y así el misterio de River Phoenix perdura. Un joven que lo tenía todo pero que perdió lo más valioso, su vida. Su muerte trágica y repentina nos obliga a recordar que detrás de cada estrella hay un ser humano con sus luchas, sus miedos y sus vulnerabilidades. Nos deja con la sensación de una historia inconclusa, un potencial inmenso que se desvaneció demasiado pronto, y la inquietante pregunta de qué maravillas habría logrado si tan solo hubiera sobrevivido a esa fatídica noche de Halloween. Su espíritu, sin embargo, sigue vivo, un faro melancólico que ilumina las complejidades de la existencia humana y el implacable brillo de Hollywood.